Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, esta es la palabra de Dios. Estamos en San Mateo, ya en el capítulo 11, y aquí nos presenta, en primer lugar, esta oración de Jesús al Padre. Qué lindo que es lo que está diciendo. Te alabo, Padre, porque habiendo ocultado todas estas cosas a los sabios y a los prudentes, las has revelado a los pequeños. Primer elemento para reflexionar. Has ocultado a los sabios y a los prudentes. Es decir, aquellos queridos hermanos, porque la sabiduría ciertamente se está refiriendo al filos, sofos, la sofía, el amigo, filos, el amigo de la sabiduría. Hoy pon ahí te digo. Pero recordemos que la filosofía, decían los antiguos, sobre todo desde un pensamiento tomista, Santo Tomás de Aquino decía, el filósofos es el amigo de la sabiduría, pero porque es, él decía, anchilla. Anchilla quiere decir sierva. Porque ñandé, la ñanguajeanguabe ñande yárabe, yaipuruana y la ñande acá. No es fanatismo, no es fideísmo. No es que nosotros vamos a hacer alarala, aralala, pum, 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 pipipim, ¿verdad? Y que caiga rayos, y que caiga milagros, y que caigan cosas desde el cielo. No. Queridos amigos, yo les tengo que decir que el Señor, utilizando un lenguaje antropomórfico, es decir, con un lenguaje humano, pero dice la antropos y forma, morfos, la forma humana, ña entendés anguaisha, ña yaikuas anguaisha, porque normalmente nosotros buscamos lo luminoso, lo extraordinario, que me venga un angelito, que venga no sé qué cosa, una luz aquí y que me cambie y que me transforme. Muchas veces la gente la ojano. La vida cristiana es encarnación. Incluso nosotros, queridos hermanos, comenzamos, ¿verdad? ¿Con qué cosa? Comenzamos con la Navidad. Comenzamos con la Navidad. Opeanacola ya prepara todo ese adviento porque queremos entender bien y queremos que el Señor se encarne en nuestra vida. Entonces, ¿qué beñandereco bebe? Que nos comprometa para hacer un camino de santidad. Y ahí entonces, queridos amigos, vamos a entender nosotros lo que nos está diciendo. Te alabo, Padre, porque habiendo ocultado estas cosas a los que quieren simplemente considerarse, lo sabe lo todo. No. Dende y cuaimbae. Incluso los filósofos, ¿se acuerdan? Sócrates ya decía, solo sé que no sé nada. Porque cuanto más reikua, reyesa qua, que menos reikua, hareikua vemana, ¿verdad? Esto es humano, esto es esencial. Y entonces desde aquí tenemos que pensar cuando Jesús está diciendo, ocultaste estas cosas a aquellos que se creen lo sábelo todo. Gente maoya lleva. Pero peor todavía, queridos hermanos, a pesar de que muchos se creen lo sábelo todo, se alguna vez en duda lleva, o uñe lleva, ante situaciones pero tan pésimas, diría yo, ¿verdad? Que vienen para justificar aquello que es injustificable. Pero le dan la vuelta y te utilizan términos rebombantes y te utilizan leyes que no tienen ni pie ni cabeza, lleva. Pero al final para decir, nosotros seguiremos robando, nosotros haremos lo que queremos y nosotros vamos a decir lo que nosotros queremos. Queridos hermanos, eso es justamente lo que el Señor hoy nos está diciendo. Has ocultado y por eso estas personas están ciegas. A pesar de que se dicen que son cristianos, que son católicos, que son esto, moa, lleva. Sin embargo, queridos hermanos, por los frutos nosotros conocemos al árbol. Si nosotros nos ponemos seriamente a pensar, a mirar y a entender lo que Dios nos pide,
Es, queridos hermanos, porque nosotros miramos y entendemos desde los valores y principios de Dios, desde su Evangelio. Y aquí viene algo más interesante aún. Estas cosas has revelado a los pequeños. Hace ese momento queridos hermanos, por ejemplo, a mi abuelita, por ejemplo. Mis dos abuelas, luego yo tengo que sacarme el sombrero y tengo que agradecer al Señor. Abuelas de oración, abuelas que verdaderamente yo puedo decir que me acompañaron con tanto amor, queridos amigos, y tengo que agradecer si hoy estoy aquí, ¿verdad? Es porque han dado testimonio, han dado ejemplo, pero no solamente de oración, de decir fórmulas desde la boca, porque lo que decían y el temor de Dios, el descubrir y saber quién es Dios. La pequeña, cuando hoy Universidad de Harvard, dos hoy Europa, ¿verdad? No sé, creo que mi abuela hizo hasta tercer grado, ¿verdad? Pero sin embargo, aprendieron la honestidad, aprendieron el cariño, aprendieron la donación, aprendieron el trabajo, aprendieron a estar al servicio de los demás. ¿Entienden, queridos hermanos? ¿Desde dónde? Desde la palabra de Dios. ¿Cuál era el lugar de la escuela de estas abuelitas? Era justamente el templo, la iglesia, los domingos o los otros días que iban a misa para escuchar y entender, porque esta es nuestra hoja de ruta. Aquí está la enseñanza verdaderamente, queridos hermanos, para hacer un camino y actitudes verdaderas en la vida cristiana. No es porque yo sé más y porque me fui a tal universidad o tal lugar, a Yuhan de Mondá, Areyapó, muy organizadamente para robar mejor a los demás. No, eso no es educación. Por lo menos no es educación de los valores y de los principios que el Señor quiere para su iglesia, es decir, para el Atiguazú, para la comunidad, para todos nosotros. Así que, queridos hermanos, vamos a pedir que seamos pequeños, que seamos humildes, a pesar de que podamos tener grandes formaciones también, y ojalá también tengamos la posibilidad, y que todos tengamos también la oportunidad de formarnos bien. A mí me da mucha pena cuando decimos, yo me formé en Estados Unidos, yo me formé en Europa, pero después venimos y hacemos cualquier cosa, o sea, no estamos al servicio del pueblo y de la gente. Pero también me da pena cuando conozco que hay muchos, ¿verdad?, que son honestos, que son buenos, que se han formado bien y que ahora tienen que salir únicamente del país para ir a trabajar a otro lado, porque aquí no pueden trabajar. Porque aquí si no sos deshonesto no podés trabajar, no podés hacer bien las cosas, ¿entiendes? Así es que, querido hermano, coñan de yarañe, peaña de marajín. Dale, fuerza, ánimo, no nos quedemos entonces en estas situaciones, sino que miremos en positivo y digamos, podemos cambiar. Porque siempre la palabra de Dios termina diciendo no, ¿verdad? Que aquí es la fuerza de Dios la que nos va a revelar, dice su presencia, y así termina el Evangelio. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y esto es lo positivo, porque el Señor hoy nos está revelando cuál es el camino y la hoja de ruta para que nosotros podamos salir adelante y para que nosotros vivamos siempre mejor. Que así sea. Que así sea.